Julio César Huertas. ¿Cómo está, Julio César? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Alexander? Buenas noches. Y Julio, tú has escrito un artículo muy interesante que está circulando por las redes acerca de la denominada acta de sujeción. Tú eres militar y tienes un punto de vista alternativo que es bueno saber, porque como tú dices en tu artículo, la prensa muy ligeramente a veces desliza situaciones. ¿Qué es exactamente lo que pasó en ese año allá en el ejército peruano? En el año 99. 99. En principio, lo que digo yo en el blog que usualmente escribo, que no hay tal denominación como acta de sujeción. Lo que se trata es un acta del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas que nos convocan a nosotros los altos mandos. ¿Tú estuviste ahí? Yo estuve ahí. ¿Cómo los convocan? Nos convocan a través de nuestros jefes. ¿Qué les dicen exactamente? Que tenemos que asistir y concurrir a una reunión. No era la primera, eran ya 2 o 3 reuniones a las cuales durante este gobierno habíamos ido, y nos dicen que llevemos nuestros sellos porque teníamos que firmar. Y ¿no? sellar. Y sellar y firmar. Bueno. ¿Y cómo comienza esa reunión? ¿Quién habla? Habla el ministro de Defensa. ¿Quién era? ¿Saucedo? No, el general Monroy, Salazar Monroy. Salazar sí, Monroy. Salazar. ¿Y qué les dicen? Bueno, él que nos dice sobre la situación, bueno, no recuerdo los pormenores, pero en forma general era un tema de carácter informativo al punto de vista seguridad, al punto de vista político, o sea, similares a otras reuniones, pero esta vez nosotros fuimos un poco testigos y formamos parte de una exposición en la cual estaban todos los jefes de las Fuerzas Armadas, estaba el presidente del Comando Conjunto y el ministro de Guerra, en la cual ellos habían establecido ya unos acuerdos, ¿no? Ellos habían hecho un consejo y había unos acuerdos. Ahora, esos acuerdos señalaban temas como cierto espíritu de cuerpo en relación a posibles denuncias sobre violaciones a los derechos humanos hacia adelante. Había varios aspectos, ¿no? Había varios aspectos. Un aspecto relacionado con todo era orientado fundamentalmente a respaldar esos comandos. Por lo menos así lo entendimos en ese momento. Los aspectos ya de detalle son relacionados con las acciones que ellos habían tomado en abril del 92, ¿no? Acciones que también había habido con relación, digamos, a una ley de amnistía que habían dado para los que habían delinquido, lo de la Cantuta y Barriosalto. Había una serie de estos considerandos, ¿no? Pero fundamentalmente era un respaldo a la acción que ya ellos habían ejecutado, ¿no? Okay. Ahora, yo me imagino, obviamente, que en una institución jerárquica el asunto de cuestionar eso de una manera frontal es muy complejo, pero ustedes, como general, tú eras coronel en esa época, general, de alguna manera, ustedes, los miembros del ejército, que no eran parte de la argolla de Montesinos, sabían que eso estaba pudriéndose, ¿no es cierto? O sea, eso creo que sí es bueno. Sabíamos, digamos, que el régimen era autoritario, ¿no? Por lo menos un gran sector de los militares que no formaban parte, digamos, del... ¿Y no había manera de poder rebelarse ante eso? Sería una insubordinación que es castigado con pena de cárcel. Ahora, lo hizo Salinas al inicio, ¿no es cierto? Pero él ya estaba en el retiro, ¿no? Nosotros estábamos en actividad. Salinas estaba en el retiro. Claro que sí, estaba en el retiro. Y entonces, ¿cómo procesaron ustedes, o sea, tú como general, o sea, internamente eso debe ser un asunto bien complicado asumirlo, sabiendo que es algo indebido? Hay que ver varios aspectos, ¿no? Indudablemente que desde el punto de vista civil o desde el punto de vista lejano, hay que ponerse también en el contexto, ¿no? Nosotros estamos hablando de un suceso que pasó en el año 99. Hace 13 años. Estamos en 2012 y el autogolpe del presidente Fujimori fue el 92. Entre el 92 y el 99 hay 7 años. ¿Está bien? Entre el 92 y el 99 hay 2 eventos. Hay el evento de la elección del Congreso Constituyente, el 93, y el 95, la reelección de Fujimori. ¿Está bien? Y después de esto ya viene la consolidación prácticamente del régimen de Fujimori. A partir del año 95 hacia adelante es una consolidación más madura, más rigurosa
de menor libertades, tanto ya había una total cooptación casi de la sociedad. En los medios, en claro. el Poder Judicial. Entonces, si todo está cooptado, la gran parte de la sociedad, yo no digo que todo, pero la gran parte de la sociedad está cooptada, y hay un respaldo también por parte de la población. Esa es la coyuntura. ¿Por qué? Porque ya salió ganando, yo no estoy defendiendo con esto al régimen por si acaso, pero la población aprueba el 92, esa decisión que se tomó, gana, digamos, la constituyente y gana el 95. Y estamos ahora en el 99, con una ya población, digamos, que ha consolidado al régimen, con medios cooptados. ¿Qué podemos hacer nosotros? Rebelarnos, salir, levantarnos. Bueno, siempre esa es una opción. Pero ¿no? la idea, por favor, es que fundamentalmente es, por lo menos desde mi mirada, repito, es un respaldo a los comandos que nos piden a nosotros ese respaldo, ¿no? Y un respaldo, pues, es una orden prácticamente. Ahora, ¿no? En ese contexto, el único que se rebeló fue el actual presidente de la República. No. A ver, hablemos porque el presidente Humala sale del 2000. Los que firmaron eso fueron de coronel para arriba, me imagino. Así es. Ya. Pero el presidente Humala se hace conocido en el país porque, bueno, faltando muy poco para que caiga el asunto, de alguna manera cuestiona el régimen. Hay un aspecto que toda la sociedad conoce, que él hace este movimiento cuando ya se había ido, digamos, el factotum, digamos, del régimen, que era Montesinos, ¿no? Entonces, es un poco rara, digamos. ¿Qué crees? Esa es la pregunta que Lo único que puedo decir que es un poco raro, por decirlo menos, que justo este momento, ese levantamiento se haya producido cuando se va a Montesinos. Más no te podría decir, no podría lucubrar más cosas. Muchas cosas no se han recuperado después de la situación de la dictadura de Montesinos y todo lo que llevó a ello. Los medios de comunicación no se han recuperado, la iglesia sigue siendo casi un agente político, la corrupción, etcétera. En las Fuerzas Armadas me imagino que sucede algo por el estilo. ¿Se ha recuperado la Fuerza Armada de quizá el golpe más duro a su moral en la historia del país? Yo tengo que hablar de un punto de vista foráneo, ¿no? O sea, es difícil opinar, digamos, aspectos en los cuales uno no vive internamente, ¿no? Pero por lo que, como cualquier ciudadano yo pudiera ¿En qué año te retiraste? Opinar, ¿no? El 2001. 2001. Ya yo tengo ya más de 11 años en el retiro, ¿no? Ya. O sea que... Pero claro, yo te puedo dar una opinión. El espíritu, o sea, ustedes siguen siempre claro, juntos, etc. Indudablemente que sí, hay relaciones, y uno espera, lógicamente, y siempre quiere que la Fuerza Armada y el Ejército donde uno ha servido, pues progrese, sea en mejor condiciones, ¿no? Y eso, bueno, está poco a poco avanzando, no estamos en un periodo de transición todavía, ¿no? O sea, por lo menos la Fuerza Armada ahora ya está bien enmarcada dentro de lo que es un control democrático. Mucho hablan de este señor Villafuerte. Me imagino que tú lo debes haber conocido, ¿no? Entonces dicen, bueno, ya no está Montesinos, las comparaciones quizás son extremas, pero él está detrás y él es el que pone al ministro de Defensa, pone a un militar en el Ministerio del Interior, que solo sucedió con Velasco y con... Pero no se sabe, yo diría que no es, quizás están magnificando un poco los medios periodísticos la fuerza que él pueda tener. Yo no creo sinceramente que sea tanto como dicen los medios. Indudablemente que es un factor de influencia, de amistad cercano al presidente, me imagino, pero no me imagino que pueda tener esa fuerza él de poder estar nombrando ministros. ¿Qué opinas de esta situación en la cual se coloca un militar al frente de la Policía Nacional del Ministerio del Interior, que es una de las críticas que se han hecho a este señor Calle? Bueno, yo lo que considero es que el tema de policía es un tema muy complejo, ¿no? Muy difícil de manejar. Los más políticos, los más pintados siempre han patinado de alguna u otra forma. Todo el mundo sale quemado de ahí. Sí, indudablemente. Y es complejo, y más por la situación también que vive la policía, ¿no? O sea, pienso yo de que quizás, y el hecho de militarizar a la policía, tampoco no soy partícipe de eso, ¿no? O sea, la policía tiene otra función, ¿no? Se ha ido militarizando la policía últimamente y cada vez más. No sé cuáles serán las tendencias que hay en ese momento, pero no me parece, ¿no? ¿Sientes que o sea, el militar nunca deja de ser militar, ¿no es cierto? ¿Sientes que tenemos un presidente
militar en el sentido de la visión, de cómo se conduce? De repente por eso es muy desconfiado, de repente se rodea de gente muy cercana. La formación militar es una impronta, es una huella bastante fuerte, ¿no? Ahora, yo considero que el presidente ha comenzado y tiene, creo yo, hasta ahora buena direccionalidad, buena intención, es mi opinión, ¿no? Ahora, indudablemente que ahí juegan pues ya otros factores, ¿no? O sea, si bien es cierto, él tiene una formación militar, pero hay otros factores políticos y hay otros factores que están alrededor de él, digamos, que influyen en lo que quizás él inicialmente se había propuesto hacer, ¿no? Y que no está haciéndolo en la medida que él puede hacerlo. Hay otro aspecto, don Julio, que aprovechando que usted está aquí, es militar, quisiera ponerle sobre la mesa. Muchos los políticos se rasgan las vestiduras cuando sucede lo que hemos visto con los soldados en el BRAE, o los policías también, ¿no es cierto? Héroes nacionales, etcétera, pero los mandan con ropa, con chalecos que no sirven, con ropa malograda. Hay una visión, tengo la impresión, del superior frente al soldado raso, como parece que fue que lo dejaron a los soldados allá desprotegidos, etcétera. Entonces, uno se pregunta, los políticos, sobre todo de la derecha, se rasgan las vestiduras, pero a la hora de la hora no han hecho nada por mejorar las condiciones del ejército y de los soldados. ¿Usted qué piensa? Claro, yo pienso que deben ir mejor equipados, mejor preparados, ¿no? O sea, el equipo que tienen es muy malo, ¿no? Y son equipos que datan de hace muchos años que no se invierte en la Fuerza Armada, particularmente en esta zona que es el BRAE, donde deberían tener anteojos pasivos de visión nocturna, un mejor armamento, mejor equipo, no lo tienen, ¿no? No, lamentablemente eso está sucediendo. La verdad que solamente en lo que has dicho, solamente quisiera aclarar dos cosas, ¿no? Tú dijiste 2 soldados, no son soldados los que dejaron, claro. Son de la policía, por si acaso. Yeah. Y el otro tema es, se ha magnificado mucho el tema de los chalecos también, porque chaleco no es pues para esa zona tampoco, ¿no? Yeah. El chaleco es para zonas fijas, para zonas urbanas o para posiciones fijas, porque un chaleco de esos pesa pues 25 kilos, tiene de 12 kilos hasta 25 kilos. Pero peor, entonces les han dado chalecos donde no debían darle chalecos. Depende, ese es mi punto de vista, ¿no? Claro. Ahora ya hablar de estrategia, hablar de operación, ese yo me inhibo completamente a hablar de esos temas, ¿no? Entiendo. Bueno, pero lo que comprobamos es que sí, yo creo que hay una distancia en el discurso, ¿no? Frente a lo que sucede y a lo que se hace, porque es muy fácil, por ejemplo, corríjame si me equivoco, esta situación de la declaración de héroes, ¿no es cierto? Claro. A soldados que nadie cuestiona su valentía, indudablemente, claro que sí. Pero entrega, esa categorización dentro de las fuerzas militares... Es cuestionable, digamos, el punto de vista de que yo pienso que es más que nada para el aplauso de los familiares o de la tribuna, ¿no? Porque ayer lo explicó muy bien el presidente de los estudios militares, estudios históricos militares, el general Jamas, ¿no? O sea, héroe es aquel que realiza... Claro. Una acción mucho más allá, digamos, de su capacidad, ¿no? Porque si no, todos los caídos serían héroes, pues si han caído bastantes personajes, bastantes soldados y también bastante de la Policía Nacional, han caído muchos, ¿no? Entonces, teóricamente serían héroes también ellos. Esa es la pregunta, ¿no? No es lo correcto, ¿no? Justamente los soldados, de hecho, son muy valerosos, pero quizá más que héroes, al final sean víctimas, ¿no? Del sistema que los manda. Lamentablemente son caídos estos hombres, valerosos, de mucho coraje, que han expuesto, que han dado su vida por el país, pero esa es la situación que ha habido, lamentablemente. Volviendo al punto inicial, general, y para ir terminando, entonces, en relación al acta, ¿cómo lo denominas? ¿Cómo lo denominas? Yo no le digo acta, ¿no? Es un acta, yo le digo acta de respaldo, ¿no? Un acta de respaldo. Yo le digo acta de respaldo al comando conjunto. Ahora, los medios periodísticos y los políticos le dicen el acta de sujeción y que los militares hemos estado atrás del régimen. No tenía nada que ver, hay muchos que no hemos tenido nada que ver con el régimen, absolutamente nada. Había otro grupo que sí, indudablemente. Por ahí como yo digo en el blog, ahí hay muchos oficiales que no tienen nada que ver, que tampoco ni han sido corruptos, ni que han sido tampoco que han sido buenos profesionales y con una moral elevada, o sea, intachable, pero a todos los ponen en el mismo saco, ¿no? Y no es así, pues, ¿no? Lamentablemente no es así. ¿Qué opina el general del ministro Calle? ¿Lo conoce? Ha salido a la luz un incidente medio extraño en el cual él habría comenzado a disparar por los techos, amenazar a una periodista. No conozco ese incidente, no podría decir, Brancoso es un contemporáneo mío y espero que haga un buen papel dentro del Ministerio del Interior, ¿no?
Pero de ya, digamos, ya dije mi concepción referente a lo que sería deseable para un Ministerio del Interior, no necesariamente un militar, ¿no? Sino un civil que tenga estos conocimientos, que sea una persona preparada, ¿no? Conocimientos sobre eso. ¿Cuál es el principal problema? Es el narcotráfico, ¿no? Y el problema de la seguridad ciudadana en el tema de interior. ¿Hay problemas entre los militares y el narcotráfico? No que yo sepa, ¿no? Bueno, eso es un problema que es más que nada de carácter político, ¿no? Yo al menos tengo una opinión muy personal. Yo diría que mientras que menos los militares entren dentro de la lucha contra el narcotráfico, mejor. Pero si van a entrar, también tienen que darle reglas bien claras, trabajar junto con la policía, etc. Son visiones diferentes. Visiones diferentes, ¿no? Como la que soy en México, ¿no? En México todos los militares están trabajando en la lucha contra el narcotráfico y lamentablemente muchos caen también dentro de eso, ¿no? Julio César Huerta, general en retiro del Ejército Peruano, te agradecemos muchísimo tu participación el día de hoy y el interesante artículo que has publicado desde la visión de un militar en retiro que conoce mucho del sector. Muchas gracias, Julio. No te muevas.